movimientos han sido fundamentales en los cambios sociales profundos. Esta noche en Sexo Luego Existo haremos un repaso por la historia de los movimientos a favor de la diversidad sexual. También se incorpora al programa Mister Homofobia, uno de los personajes de esta serie, quien nos relata su postura a propósito del tema. En el estudio contamos con la presencia de la doctora Laura Flores. Esto es Sexo Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches, comenzamos. Los cambios sociales no se dan desde las cúpulas de poder. Desde los primeros movimientos que permitieron cambios en los paradigmas y las creencias, son los integrantes del pueblo o los afectados los que se han movilizado para obtener lo que quieren o necesitan. Individuos de raza negra, latinoamericanos, ciudades enteras, mujeres u homosexuales han dado y recibido fuertes golpes en aras de la inclusión y el respeto. Las mismas revoluciones no son otra cosa que una prueba de lo que la toma de conciencia puede conseguir. A partir del decenio de los 60, los movimientos sociales alcanzaron su mayor prestigio. Fue ahí donde salieron a la luz la revolución sexual y los movimientos homosexual y feminista, entre otros, a raíz de los cuales hubo grandes cambios en las pautas morales. En la segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI, los movimientos colectivos como expresión de necesidad de cambios y aspiraciones frustradas en ciertos grupos de la población muestran dos facetas bien definidas. Por una parte, hay evolución y término, en algunos casos, de movimientos que han visto en la protesta violenta y la lucha armada una manera que consideran legítima para alcanzar sus logros. En otros casos, su presencia continúa y conforman una alternativa que, con todas sus limitaciones y cuestionamientos, mantienen su vigencia dentro de la realidad de algunas zonas del continente. Pacíficas o bélicas, con o sin represión, las manifestaciones sociales que pugnan por el bienestar de un grupo específico pueden ser una herramienta de largo alcance para contrarrestar violaciones a los derechos humanos y sexuales de cualquier individuo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe en Sexo Luego Existo. Esta noche tenemos un tema muy amplio y muy interesante acerca de los movimientos gay, lésbico, bisexual y asexual. Acompáñenos. La doctora Laura, como siempre, nos acompaña. Doctora, buenas noches. Hola, Vero, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues siempre hemos escuchado hablar acerca de los movimientos sociales y la verdad es que estos movimientos han logrado muchísimos cambios a lo largo de la historia, cualquier movimiento social. Sí, los movimientos sociales en general surgen de una necesidad como movimiento social de decirle algo a la sociedad. Generalmente son provocados en grupos que sienten una injusticia o una inequidad en algún aspecto de su relación con la sociedad. Y en este caso, estos movimientos que tienen que ver con la orientación de género, pues también surgen porque ancestralmente se le dio, por ejemplo, al movimiento homosexual, que sería pues el reconocido como más antiguo, como movimiento, ¿verdad? Ya. No vamos a hablar de la orientación en sí, sino como movimiento, porque siempre fue penalizada. La sodomía, decían, ¿no? Está penalizada y todos los códigos penales de todos los países decían que era un delito. Los homosexuales, bueno, la historia nos cuenta que fueron perseguidos, asesinados, torturados terriblemente. O sea, cuando se sabía esto, eso pasaba. Y entonces, bueno, a través de la historia, las personas luchaban, pero luchaban solas, solas por abolir estos decretos, normas, reglas, penalizaciones, y la intención de las personas en general, pues era que se les reconocieran los derechos como de cualquier otro ser humano, que fueran escuchados y cambiar esa posición tan subjetiva de pensar que esto era malo, depravado, enfermedad, todas estas cuestiones. En Alemania, Vero, fue donde se empezó a gestar todos los movimientos gay, hablando de movimientos precisamente que se empezaban a unir personas homosexuales, en este caso los hombres, y generalmente iban apoyados por científicos de Alemania, alemanes que habían estudiado, que eran médicos, que eran psiquiatras, que trabajaban en sexualidad. Y entonces habían estudiado este fenómeno, si así le llamaban en aquel entonces, ¿no? Buscando qué era la orientación, qué hacían las personas homosexuales. Y entonces, bueno, inteligentemente se empezaron a unir a ellos. Heinrich Ulrich es uno de los, Ulrich es uno de los más reconocidos o nombrados, ¿no? Sobre esto. Y entonces se unían y les decían, apóyanos para decirle a la sociedad
que esto no es una enfermedad, cómo se ve científicamente, cómo se ve médicamente, y entonces empiezan a gestar estos movimientos específicamente en estos grupos de homosexuales. Y estos movimientos, bueno, el movimiento homosexual, decíamos, es el más antiguo, pero hay otros de los que vamos a hablar también a lo largo de este programa, que es el movimiento lésbico, el movimiento bisexual y ahora el asexual. Acompáñenos, vamos a una pausa y regresamos.